Hola, mi nombre es Juan Carlos Sanz, soy colaborador de LibreOffice desde hace muchos años y sobre todo soy un apasionado de LibreOffice Base. El título de mi presentación es LibreOffice Base, una base de datos peculiar, aunque ya veréis que en el mismo título ya estoy cometiendo un error. Porque, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto. Así que, con esta definición, una guía telefónica, por ejemplo, es una base de datos o las facturas de una empresa es una base de datos. Como veis, hasta ahora no hemos hablado de ordenadores ni de software en ningún momento. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Un sistema gestor de base de datos o SGDB es un software que permite administrar una base de datos. Aquí ya sí que estamos hablando de software y aquí ya sí que podríamos estar hablando de LibreOffice Base. Lo que ocurre es que cuando hablamos de una base de datos generalmente nos estamos refiriendo a un sistema gestor de base de datos. Entonces mi título debería haber sido un sistema gestor de base de datos peculiar, pero eh, como generalmente cuando hablamos de una base de datos entendemos que es un sistema gestor de base de datos, es por lo que al final ha sido ese el título que he elegido. Eh, un sistema gestor de base de datos puede ser LibreOffice Base, como acabo de decir, y también es Access, Firebird, Postgres, MariaDB o MySQL. Bueno, en segundo lugar, ahora vamos a ver qué proporciona Base como gestor de base de datos. Base como sistema gestor de base de datos proporciona una manera de ver las tablas, una vista de tablas para poder ver las tablas que tenemos en una base de datos de una manera a como estamos acostumbrados a verla. También tiene un diseñador de consultas que mediante un modo visual nos permite diseñar consultas sencillas, aunque las más complicadas no se pueden hacer con este sistema, pero al principio ayuda mucho a iniciarse con el diseño de consultas. También tiene un diseñador de formularios que nos permite crear formularios para la introducción, para facilitar la introducción de datos en la base de datos o para ver los datos de la base de datos de una manera más conveniente a como sería la vista de tablas. También nos ofrece un diseñador de informes que nos permite diseñar informes en el cual poder mostrar o imprimir los datos de la base de datos también de una forma conveniente. Y por fin un sistema de programación de macros que permitiría automatizar tareas de la base de datos o incluso crear pseudo aplicaciones con las bases de datos. Pero vamos a ver por qué LibreOffice Base es una base de datos peculiar. En primer lugar, uno de los motivos es porque es capaz de manejar diferentes tipos de base de datos en cuanto a la localización de los datos. Uno de los tipos de base de datos que puede manejar son las bases de datos incorporadas. ¿En qué consisten? Pues consisten en que dentro de un único archivo, un archivo de LibreOffice base, tendremos incluidos todos los sistemas de gestión de base de datos que hemos mencionado anteriormente y además estarán en ese mismo archivo incluidos los datos. Los datos incluidos en el archivo pueden ser en un archivo de LibreOffice base, pueden ser de dos tipos, HSQLDB o Firebird. Según estas bases de datos incorporadas, la ventaja que tienen es que es un tipo de base de datos muy fácil de crear, no se necesita grandes conocimientos y que todo lo tenemos contenido en un solo archivo, con lo cual es fácil de copiar y de compartir el archivo con otras personas. Entre los inconvenientes es que siempre es una base de datos monousuario. En LibreOffice Base se ha detectado que las bases de datos HSQLDB a veces dan problemas en la compresión de los datos, con lo cual podría no funcionar bien. Y el otro tipo de base de datos que podemos tener incorporada, que es Firebird, de momento está como experimental, aunque yo la he estado utilizando y no he tenido ningún problema con ella en ningún momento.
Otro tipo de base de datos que maneja LibreOffice Base según la localización de los datos es la base de datos en archivo de datos independiente, lo que yo he llamado base de datos en archivo de datos independiente. ¿En qué consiste esto? Consiste en que por un lado en un archivo de LibreOffice Base tendremos todas las capacidades que hemos visto de sistema de gestión de base de datos. Sin embargo, los datos estarán en otro archivo, que puede ser un archivo de base de datos de Firebird, podría ser una hoja de cálculo, incluso un documento de procesador de texto puede utilizarse como archivo de base de datos. Lo que hacemos en este caso es que LibreOffice Base se conecta con el archivo que, que nos interesa en este caso y obtenemos los datos dentro del sistema de gestión de base de datos. Estas bases de datos, según el tipo de conexión que hagamos, pueden ser de solo lectura. Este es el caso de si nos conectamos, como he dicho, nos podríamos conectar a una hoja de cálculo o al writer o archivos de textos TXT, serán de solo lectura. Obtendremos los datos dentro de LibreOffice Base, podremos manipularlos, podremos hacer consultas, pero lo que no vamos a poder hacer es escribir o modificar los datos. Y también podemos hacer otras conexiones de lectura y escritura, en este caso archivos de base de datos de Access, de base y de Firebird. Aquí en Access veis que lo he puesto un poco más atenuado que el resto porque la conexión con los archivos de datos de Access es una conexión un poco especial que tiene ciertos requerimientos. Las ventajas que tiene este tipo de base de datos es que, como he dicho, en los archivos de solo lectura podemos tener capacidades de base de datos en los archivos que no tienen esas capacidades. Por ejemplo, en una base, en una tabla de calc conectada con base, podemos hacer consultas SQL. En las bases de datos de lectura y escritura, la ventaja que tiene, que puede que la ventaja que tiene es que hay una separación de los datos del resto de los elementos. Por un lado está el archivo DB y por otro lado los datos. Esto, antes he dicho que la base de datos incorporada, la ventaja que tenía es que todo estaba junto en un archivo. Sin embargo, ahora estoy diciendo todo lo contrario, que es otra ventaja que estén separados. ¿Por qué? Porque al estar separados nos permite hacer archivos ODB personalizados según el uso. Por ejemplo, podríamos tener un archivo DB con unos formularios específicos para contabilidad que conecta con la base de datos y por otro lado podríamos tener otro archivo ODB personalizado para, por ejemplo, la oficina de personal que conecta con la misma base de datos. Los datos están en un sitio separados, cada uno accede a los datos con su sistema gestor de base de datos personalizado. Entre los inconvenientes, tenemos que hay que gestionar varios archivos en vez de uno solo. Tenemos que tener control sobre el archivo de datos y sobre el archivo DB de LibreOffice Base. Y si alguno de los dos archivos se mueve de la posición relativa con respecto al otro, tendríamos que actualizar los datos de la conexión en los archivos ODB de base. Otro tipo de base de datos según la localización de los datos que puede manejar LibreOffice Base son las bases de datos de servidor. En este caso, como antes, tenemos en un archivo de base tenemos todas las capacidades de gestión que ya hemos mencionado varias veces. Sin embargo, los datos están en un servidor de base de datos. Aparentemente esto es lo mismo que tener los datos en un archivo de datos independiente, pero en este caso la conexión no se hace como en el archivo de datos directamente a los datos, sino que LibreOffice Base se conecta al servidor, le pide los datos, el servidor los obtiene y se los devuelve a LibreOffice Base. He de recalcar que el servidor no tiene por qué ser un equipo diferente en un mainframe ni nada especial de esto. El servidor simplemente es un software, servidor de base de datos,
que puede estar instalado incluso en el mismo equipo en el que en el que estamos ejecutando LibreOffice Base en ese momento. Las ventajas de las bases de datos de servidor. Una de las más importantes es que es multiusuario. LibreOffice Base no tiene capacidad de gestionar bases de datos multiusuario si no es a través de la base de datos de servidor. Generalmente los servidores de base de datos sirven los datos con bastante más velocidad que las otras conexiones como he visto anteriormente, y además los gestores de base de datos tienen herramientas adicionales de backup y replicación, y sobre todo permiten el control de usuarios, permisos, con lo cual se puede dar mucha seguridad a los datos dentro de la base de datos en cuanto a quién los manipula, cómo, cuándo y dónde. Entre los inconvenientes, son más difíciles de gestionar, sobre todo porque se requieren conocimientos para gestionar el servidor, aunque se pueden buscar algunas herramientas que lo facilitan. También LibreOffice Base es una base de datos peculiar porque, además de conectar a diferentes localizaciones, puede utilizar diferentes motores de base de datos. ¿Qué es esto de los motores de base de datos? Un motor de base de datos o motor de almacenamiento es el software que un sistema gestor de base de datos utiliza para crear, leer, actualizar y eliminar los datos de una base de datos. Es decir, el motor es el que se encarga de coger los datos y ponerlos en el disco duro. No sabemos si los pone en el disco duro o en el sistema de almacenamiento. No sabemos si los va a poner de adelante a atrás, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Eso no nos preocupa. Nosotros hablamos con el motor y el motor guarda los datos en el sistema de almacenamiento como a él le interesa. Es decir, tenemos los datos y el motor se encarga de archivarlos. El problema que tenemos para poder conectar con diversos motores de base de datos es que cada motor tiene una interfaz de conexión diferente. Imaginémonos que cada uno tiene un tipo de enchufe diferente. Eh, Sin embargo, Base siempre emplea los mismos métodos para obtener los datos de quien quiera que los obtenga. Es decir, siempre tiene un solo tipo de enchufe. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues mediante una cosa que se ha venido a llamar drivers, luego explicaremos un poquito más, que viene a ser un adaptador entre un tipo de enchufe y el otro. Y la otra solución son los conectores, que también es un tipo de adaptador, pero se diferencia un poco de los drivers. Ahora veremos por qué. Tipos de conectores que puede utilizar LibreOffice Base son JDBC, que es Java Database Connectivity, ODBC, Open Database Connectivity, y ADO, Active Data Objects. Vamos a ver la diferencia entre los drivers y los conectores. Los drivers se crean para conectar un sistema gestor de base de datos específico con un motor de base concreto. Por ejemplo, un driver se crearía para conectar LibreOffice Base con Firebird, con un motor de base de datos Firebird. Generalmente son creados por el fabricante del sistema gestor de base de datos. Es decir, en este caso que he mencionado, el driver estaría creado por LibreOffice para conectar LibreOffice Base con el sistema, con el motor de Firebird. Los conectores, en cambio, son creados específicamente para el motor y generalmente son creados por el fabricante del motor. Es decir, Firebird crea un conector para su base de datos. Pero como no sabe quién se va a conectar, por el otro lado, el conector tiene una interfaz estándar que ya es conocida por todos los sistemas gestores de base, y el que quiera que la implemente y se conecte con ellos. Lo que nos permiten los conectores es que si el sistema gestor de base de datos crea un driver para un conector específico, por ejemplo, lo que ya hemos hablado para el ODBC,
pues este driver valdrá para todos los conectores ODBC que nos presenten los diferentes fabricantes de motores. Las ventajas de los drivers es que generalmente son más rápidos y los inconvenientes es que son más difíciles de programar. Y es posible que, como están programados por el sistema gestor de base de datos, no siempre se tengan todas las capacidades que el motor puede proporcionar. Los conectores. Las ventajas son programados por el fabricante del motor, con el cual pueden conocer mejor sus capacidades y las pueden poner a disposición de los usuarios. La ventaja es que con un solo driver, como he dicho, con un solo driver para ODBC, por ejemplo, podemos conectar a todos los conectores ODBC. Y los inconvenientes de los conectores, que también ya lo he repetido varias veces, se necesita ese driver que tendría que tener el sistema gestor de base de datos y que al haber dos capas son más lentos. Motores de base de datos manejados por base. Pues como hemos dicho, en base de datos incorporadas maneja HSQL y Firebird. En base de datos de archivo maneja también motores de Firebird y de Access, que como vemos también está atenuado. Y vuelvo a repetir porque para poder utilizar el motor de Access se requieren características específicas, se requieren software instalado en el equipo. Y luego también, aunque en realidad no son motores de base de datos, LibreOffice Base maneja lo que yo he llamado archivos sin motor, porque solo tenemos el driver y nos podemos conectar con ellos, pero como hemos visto antes, todos estos o la mayoría no permiten actualización de datos. Y luego, en cuanto a motores en servidores de base de datos, LibreOffice Base es capaz de manejar directamente con los drivers incorporados Firebird, servidores de base de datos Firebird, servidores de MariaDB, de MySQL, de Postgres y luego, como hemos dicho antes, cualquier JD que sea capaz de proporcionarnos un conector JDBC, cualquiera que nos proporcione un conector ODBC y cualquiera que nos proporcione un conector ADO dentro de las limitaciones que tendríamos también para Access. Otra razón por la que LibreOffice Base es una base de datos peculiar es porque puede establecer diferentes tipos de conexiones con los datos. ¿A qué nos referimos a los diferentes tipos de conexiones? Pues la que hemos dicho, conexión directa cuando base tiene un driver incorporado. Driver ya también he mencionado que base tiene incorporados los conectores para Firebird, Postgres, MariaDB y MySQL y para los diferentes tipos de archivos. La conexión directa, la ventaja que tiene es que es muy fácil de configurar. También maneja la conexión ODBC. Esta conexión hay que configurarla en el sistema operativo y necesita un conector específico para cada motor de base de datos, como hemos mencionado. También maneja conexiones JDBC. Para ello necesita que en el equipo esté instalado Java. Se necesita el conector JDBC específico. Y la configuración específica para el conector JDBC se hace desde LibreOffice. Y luego tenemos la conexión ADO que también, como veis, la tengo atenuada porque necesita infraestructura de Microsoft y drivers y motores específicos que hay que instalarlos aparte de LibreOffice. ¿Por qué otra razón es una base de datos peculiar? Es porque se pueden crear macros en varios lenguajes de programación. Una macro es una serie de instrucciones almacenadas que sirven para automatizar tareas. Generalmente, los otros sistemas gestores de base de datos admiten un lenguaje de programación. Sin embargo, LibreOffice Base admite varios lenguajes de programación. Entre ellos LibreOffice Basic, JavaScript, Python, Bing Shell. Y aquí veis que tengo atenuado Access to Base
que en realidad no es un lenguaje de programación, sino una interface que se ha creado para facilitar la programación en LibreOffice Basic a gente que procede de Access. También LibreOffice Base es una base de datos peculiar porque se puede ampliar mediante extensiones. ¿Qué es esto de las extensiones? Las extensiones son pequeños programas diseñados para ampliar las capacidades de una aplicación. La ventaja de las extensiones es que se integran en LibreOffice. Podemos crear una extensión que nos presentará menús, barra de herramientas, diálogos, etcétera, dentro de LibreOffice Base. No es un programa independiente. Todo quedaría dentro de LibreOffice. Las extensiones se pueden crear con varios lenguajes de programación. Además de todos los que hemos visto para las macros, se pueden crear con Java y con C++. La ventaja de las extensiones es que nosotros lo programamos, todo se empaqueta en un solo archivo que sería, digamos, ejecutable desde LibreOffice, que teniendo instalado doble clic, teniendo instalado de LibreOffice, al hacer doble clic sobre el archivo que podemos descargar con la extensión, se nos instala automáticamente, por lo que las extensiones son muy fáciles de distribuir y de instalar. Ya digo, distribuir, enviar un solo archivo e instalar, doble clic sobre el archivo. Más razones por la que base de datos, porque base es una base de datos peculiar, pues porque dispone de una API que permite a programas externos interactúen con LibreOffice Base. Esto quiere decir que LibreOffice proporciona una manera de que los programas interactúen con las bases de datos, también con los documentos de LibreOffice. De esta forma se pueden crear programas externos en el lenguaje de programación, casi cualquier lenguaje de programación, que se nos pueden conectar a LibreOffice o en general o a Base en particular y utilizar sus capacidades. Se pueden interactuar con la API desde diversos lenguajes de programación, principalmente C++, Java, LibreOffice Basic, Python, ya tenemos casi todo lo que se usa actualmente, y luego además cualquiera de los que soporten OLE o CLI. Más cosas por las que LibreOffice Base es una base de datos peculiar es porque está totalmente integrada en el paquete ofimático. No es como otras aplicaciones de base de datos que son independientes y si queremos hacer ciertas cosas. Bueno, pues LibreOffice Base está integrado y por ejemplo podemos hacer directamente combinación de correspondencia desde Writer o crear base de datos desde tablas de Writer y Calc, como ya vimos, o arrastrar tablas o consultas desde base a Calc o a Writer y viceversa, y una tabla de base se nos convertirá en una hoja de cálculo de Calc, o una hoja de cálculo de Calc la podemos convertir en una base de datos, solo con arrastrar y soltar. Y luego tanto en Writer como en Calc tenemos lo que se llaman los orígenes de datos, que nos permiten tener los datos de la base de datos visibles dentro del mismo Writer o dentro del mismo Calc e interactuar con estos datos. Por ejemplo, arrastrar algunos datos desde la base de datos al documento de Calc o de Writer que estemos manejando, o crear combinación de correspondencia arrastrando los campos. Bueno, una serie de capacidades que nos proporciona. Para resumir, ¿por qué LibreOffice Base es una base de datos peculiar? Primero, porque maneja diferentes tipos de base de datos en cuanto a la localización de los datos. Ya hemos visto tres tipos: datos embebidos dentro del mismo documento, archivos independientes o bases de datos de servidor.
puede utilizar diferentes motores de base de datos. Aquí ya hemos visto que estos eran innumerables, dos embebidos, varios, al menos dos en archivos independientes más los archivos de solo lectura, eh, al menos cuatro motores de base de datos de servidor que ya tiene el driver incorporado, más todos los JDBC o DBC o ADO. Se pueden establecer diferentes tipos de conexiones con los datos. Ya hemos visto conexión directa, JDBC o DBC, ADO. Se pueden crear macros en varios lenguajes de programación. Al menos teníamos 5 lenguajes de programación para crear macros. Admite ampliación mediante extensiones. No todas las aplicaciones admiten extensiones. Además, las extensiones de LibreOffice son muy fáciles de crear. Se pueden crear programas externos que interactúen con base a través del API de LibreOffice. Por ejemplo, podríamos tener una base de datos con los datos que tengamos y crear un programa con Python para el análisis de esos datos. El programa de Python no tiene por qué crear nuevamente la base de datos, sino que simplemente puede interactuar con los datos de base pidiéndoselos a través de la API. Y por fin está integrada en el paquete ofimático, con lo cual se facilitan muchas de las tareas que hay que hacer con las bases de datos y el resto de las aplicaciones ofimáticas. Y muy bien, esto es todo. Muchas gracias.